bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendes a Aprender. Hoy día estaba obviamente programado el story time que está en esta secuencia de 3 en que hemos tenido en esta última temporada. Pero la verdad, este episodio iba a ser... Yo estaba viendo, obviamente el primer capítulo fue el del Nico Muñoz. Yo tenía que hacer un story time de mí. Obviamente le escuché al capítulo y decía, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Cómo voy a hacer un story time basado en todo lo que se habló? Pero luego dije como, no, todo lo estás haciendo mal. Tal vez no tienes que contar un story time tuyo, sino tal vez justamente estos 3 episodios va a ser para darles el espacio a los hombres, tal vez en lo que caen los hombres y tal vez en el no dar el story time mío, sino hasta el story time de tantas personas o tantos hombres que también escuchan esto. Y tal vez ni siquiera solo a los hombres, sino a todas las personas o mujeres que tienen a hombres en su vida, y si vamos a ello, somos todos. Creo que se me hizo tan importante este capítulo, realmente ha tocado muchísimas partes de mí, porque yo creo que, como decía, no sé, yo sí me considero una persona feminista y tal vez siempre viéndome desde mi lugar, viéndome desde mujer, decía como no, hay tantas cosas que uno aún tiene que hablar, que las mujeres aún tienen que sanar, que no se está hablando, que también fue uno como de los propósitos de este espacio. Pero luego me di cuenta y dije, wow, cuánto perdí de vista otra parte de la igualdad de género, que tal vez lo que a mí me gusta promover, y cuánta desigualdad estaba teniendo por una sola razón. Como hay veces que nosotros estamos viendo como no, las mujeres deberíamos poder salir libres cuando caminas por la calle, las mujeres deberíamos tener los mismos salarios, y sí, eso no es algo que ahora quite importancia por el episodio de hoy, pero cuánto en serio no nos estábamos fijando en todo lo que cae en los hombres, todo lo que el peso cultural que llevan los hombres por lo que el machismo ha ido haciendo. En este episodio, como el proceso va a ser el story time de cómo creé este episodio. Y fue como, bueno, a ver, hay un episodio que está conectado con el éxito, que fue como preguntaba a muchísimas personas qué era el éxito para ellos. Mientras estaba creando ese episodio dije, bueno, tal vez puede ser una buena idea hacerlo de la misma manera este episodio de aquí. Y bueno, pues dije, voy a comenzar a escribir a todos los hombres que pueda para preguntarles sobre sus emociones o sobre la salud mental o que me cuenten una historia basada en este tema. Cuando les escribí, wow, o sea, realmente si yo ya sabía que había un tabú en la salud mental y en las emociones de los hombres, con esto me quedó, o sea, realmente como que me admiré, me asusté porque no había magnificado cuánto en serio, cuán pesado esto es para los hombres y cuánto sí es un tema que deberíamos hablar más. Comencé a preguntar, como digo, a muchos hombres de diferentes edades que no tengan mucho en común el uno con el otro, y me gustaría poder o leerles respuestas, que tal vez vaya a leer una de todas las respuestas que tuve, porque digamos que pregunté a 20 hombres, de los 20 hombres tal vez me respondieron 5. Las respuestas eran como que, bueno, no sé qué decir, me dejaron de responder. Una de las personas me preguntó, ¿y va a salir mi voz? O sea, ¿van a saber que soy yo? O no me entendían la pregunta. O también como que cuando respondían desde un lugar muy racional y no emocional. No nos damos cuenta que de verdad somos seres emocionales con un cerebro racional. No somos seres racionales con emociones. Es totalmente al revés y lo estamos viviendo desde un lugar tan diferente. Entonces, de verdad, ¿cuánto peso han llevado los hombres en este tema de las emociones, de la salud mental, del poder comunicarse, del poder hablar? Una de las cosas que siempre se repitió fue como que toda esta parte de sí, es verdad, los hombres no lloran. En todas las respuestas o no respuestas, algo que sí me supieron decir es que lo que se repetía muchísimo era que los hombres no lloran, los hombres no piden ayuda y los hombres justamente no hablan de estos temas. Luego de eso me puse como de verdad a averiguar hasta las estadísticas. Yo decía como, es algo que de verdad hasta yo perdí de vista. Pero en las estadísticas, el 80% de los suicidios
son en hombres. El 90% de la gente que está encarcelada son hombres. En España, 11 personas al día se suicidan. 1 de cada 10 hombres sufre de depresión. El 88% de consumo de drogas y alcohol en el Ecuador es de hombres. Y obviamente todo esto no se habla porque es un tabú. En el tema, por ejemplo, de las drogas y el alcohol, ¿qué hacen las drogas y el alcohol? Inhiben la conciencia. Y si tú no estás consciente, tú no estás presente y tú no estás viviendo tu vida, ni tu propia vida. Entonces, si la gente o los hombres no están conectados con su propia vida, es porque de verdad les cuesta un montón conectarse con sus emociones, conectarse con la salud mental, conectarse con ellos mismos. En medio de toda esta investigación había alguien que comentaba y decía como, bueno, o sea, cambiemos la masculinidad por una cosa. Hay veces que uno está pensando, no, llegan a terapia. A veces muchísimas de los temas que yo trato en terapia son rupturas amorosas. Y dicen, es que yo quisiera que él sea diferente, es que yo quisiera que él se comunique más, es que yo quisiera que él conecte un poco más con sus emociones. Pero en serio no estamos viendo este punto que es antes de, uno está queriendo con todo su ser, que su pareja cambie, pero ¿cómo va a cambiar? Porque ni siquiera sabe cómo. Desde épocas de antaño, los hombres no han conectado con sus emociones, no han tenido el espacio para poder hablar sobre ello, no han tenido el espacio para poder conectarse con ellos mismos, no han tenido el espacio para hablar sobre salud mental. ¿Cuánto en serio perdimos el foco en ello? Y a veces decimos como solo quisiera que no me chifleen cuando voy caminando por la calle, o que pueda yo como mujer vivir libre, cuando tal vez todo este peso cultural también es como una consecuencia de este peso cultural con el que viven los hombres. De sí, no lloran, no piden ayuda, no están presentes, no están conectados hacia ellos mismos. Una de las respuestas que me dieron, que igual se me hizo como muchísimo con esta coherencia, él ve desde esta parte de inmediatez. Y sí, es verdad, vivimos este rato con mucha más inmediatez y vivimos hasta con las redes sociales. TikTok, por Dios, nos muestra videos de cada 30 segundos, pero en medio de esta inmediatez también es porque tal vez es más fácil vivir en inmediatez que realmente estar presente y conectar con lo que eso también remueve en mí. Para los hombres es hasta más difícil tener ese apoyo de hombre a hombre, porque ni él sabe comunicarse ni el otro sabe recibir. Si yo no estoy conectado con mis emociones, tampoco voy a poder como contener o sostener las emociones de la persona del frente. Entonces aquí voy a leerles lo que una de las personas me respondió. A ver, la salud mental está netamente sobreestimada. ¿A qué me refiero? El hombre tiene que sanar solo porque tiene que sanar. Aún tenemos rasgos de nuestros antepasados, como el individualismo de la casa. Ese individualismo nos lleva a solucionar las cosas solos o intentar que sean lo más rápidas posibles. Como se te murió tu papá, tienes que apresurarte, pasando el duelo, porque la inmediatez de la vida hace que ahora tú seas el nuevo hombre de la casa, o el que debes ponerte fuerte para que seas el apoyo de la casa. Somos individuales y de corto plazo. ¿Alguna vez te preguntaron, lloraste? Chévere, pero ya ponte durito. Rápido, que el mundo no para. Cuando estás malo en una etapa cruda, claro que tienes el apoyo de tus amigos, pero tiene que ser todo a contrarreloj. Ejemplo, X. Oye, me pasa tal cosa. Y, qué verga, mijo. X. Sí, me siento de tal forma. Y, ya nada, mijo. Hay que superar, que las cosas pasan. Fin de la conversación. Inmediatos, solitarios y por arriba nomás. Porque está bien llorar. Eso dicen ahora, pero mueve que el mundo no para y hay que preocuparnos en otras cosas, porque sí, también somos evitativos. Y justamente es verdad, tal vez sí tenemos muchas cosas que han venido de esta parte ya de épocas de antaño, de cuando eran cazadores, pero justamente es lo que yo sé repetir en la mayoría de episodios, es como la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto tiene el poder de decisión. Y tal vez sí, todos tenemos cultura de por medio, sí, todos tenemos una historia de por medio, todos tenemos una educación de por medio, de que tal vez nos dijeron alguna cosa, de que aprendimos de diferentes maneras, pero tú ahora desde tu posición de adulto, ¿cuánto estás repitiendo? Esa es la vida que tú quieres vivir, esa es la historia que tú quieres contar a tus siguientes generaciones,
O simplemente hoy día, desde acciones, puedes comenzar a caminar en un piso diferente. Yo sé que todos nacimos ya con un poco de ese machismo, estamos aún en la era en la que estamos en ese proceso de cambio, pero cuando en serio está haciendo ese cambio y no está simplemente reproduciendo lo que no te gusta justamente. Si nosotros vemos las estadísticas que les dije el día de hoy, imagínense cuántos hombres están en dolor, cuántos hombres realmente están en esta parte de no saber ni entenderse y peor van a poder entendernos. Y qué curioso, justamente como les estaba contando antes de cómo hice el episodio del éxito, créanme, en el episodio del éxito no hubo personas que no me respondieron. Hubo muchas más respuestas, porque para los hombres sí fue, porque ahí pregunté hombres, mujeres, de todo, pero los hombres se les hizo mucho más fácil hablar de el éxito que de sus emociones o salud mental. Igual a las mujeres, como que en esta sociedad que estamos mucho más conectados como con el que celebramos como el éxito de la masculinidad, ¿cómo hacemos también para parar? Como que eso no sea lo más importante, hagamos que lo importante sea lo más importante. Justamente hasta en el del éxito hablaban de eso, hablaban de que no, mi familia es lo más importante, las personas que me rodean son lo más importante. Entonces, si eso realmente es lo más importante, haz que los hombres que estén a tu alrededor también tengan ese espacio que tal vez no han tenido. Tal vez ahora igual yo hablando desde mi posición, desde el ser terapeuta, desde todos los hombres que han venido a mi consulta, puedo decirles, wow, o sea, toda la gente que llegó y se dio esa oportunidad para dar su paso, para poder cambiar su realidad, realmente que lo hacen. Sí, en estadística de toda la gente que ha llegado, ha sido tal vez 20% hombres, 80% mujeres, pero de ese 20%, desde la primera sesión, llegan a ser unas sesiones realmente poderosas, realmente con abrir este entendimiento hacia algo que antes no lo tenían visto y que realmente tiene resultados grandes en su vida, desde su vida personal, su vida profesional, desde la gente que igual, con toda la gente que le rodea. Justamente en el episodio anterior con el Nico, él decía eso, como él como jefe en su vida personal, en todo ha tenido grandes resultados cuando comienzan a tratar a las personas también desde su lado emocional, porque como les decía antes, somos seres emocionales viviendo una experiencia humana y con un cerebro racional, pero somos más emociones. Y por eso es tan curioso cómo no vimos esta parte, cómo no vimos que si somos emociones, es como haber vivido ciego todo lo transitado hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos ahora dar voz a los hombres? ¿Cómo podemos dar ese espacio que tal vez no han tenido? Si tú estás escuchando esto detrás de este micrófono, sé ese espacio. Tal vez, como les decía, igual entre hombre y hombre es hasta un poco más difícil porque ni el uno sabe cómo, ni el otro sabe recibirlo, ni cómo llevar estas conversaciones profundas. Pero tal vez, si ya sabemos que esta es una problemática, ¿cómo podemos hacer para comenzar a trabajarla? Obviamente los tips y todo eso irá en el siguiente episodio, pero hoy día es como más llevarles a un acto como de conciencia y un acto de ver esta parte que no la estamos viendo. Si queremos un mejor espacio donde pueda yo transitar, la gente que me rodea transitar, tal vez sí hay que comenzar también desde estos lugares, desde darse espacio, esa voz a todos los hombres que por más que digan que todo está bien, simplemente tal vez no todo está bien, tal vez sí hay mucho detrás, pero simplemente ni siquiera saben cómo dar ese paso. Y claro, también conversando con todo esto que les cuento cómo se fue creando este capítulo, también hubo esta parte de que en el mensaje que leímos sí hablaban mucho del individualismo, pero también hay otra parte de que a veces los hombres no llegan a ser individuales, llegan hasta tener toda esta como que de realmente moverse en manada, que sí puede estar conectado con lo que decía este mensaje de la casa, o sea, de que de por sí ya tenemos como que acciones milenarias
de cómo vamos actuando y cuando salían a casar nunca salían solo, también sí salían en manada a hacerlo porque sí cumplen como que toda esa parte protectora de, pero bueno, ya me estoy yendo hacia otro lado y aquí lo importante es ver cómo, por ejemplo, en el tema de jorgas o grupos de hombres, como cómo actúan estos grupos de hombres. Si tal vez es como cómo poder dar en serio ese espacio para que cada uno no viva en un papel y no viva justamente en esta masculinidad tóxica y tal vez en todo este papel y tal vez cómo comenzar a hacer esa mano que ayuda, ayudarle a la gente que, ni siquiera ayudarle a la gente, pero simplemente permitirles a los hombres ser y no tener un papel. Simplemente darles este espacio para, o sea, cuánto yo me voy a poner, o sea, si yo realmente quiero tener todo este lugar diferente, esta ciudad diferente, este mundo diferente, poder dar ese espacio a las personas, poder regresarles su voz, poder regresarles su ser, en tal vez sí estar mucho más presente, en dar esos espacios para preguntarles cómo están, en que también lo que yo les decía antes, desde mi punto de psicóloga, o sea, de también animarles por último a que busquen ayuda, si ya de por sí se les decía, los hombres no lloran, tal vez y tampoco piden ayuda, como sí poder hacer que realmente vayan y busquen esa ayuda si lo están necesitando, poder darme estos espacios de ir a tomar un café con un amigo y decirle cómo está, preguntarle a mi primo cómo está, preguntarle a mi hermano cómo está, poderles dar estos espacios para... En medio de las estadísticas también hablaban que pasando los hombres ya a los 65 años como que casi que desaparecían casi que del mapa, porque si ya por sí, de por sí las mujeres seguimos como comunicándonos y conversando y hablando de nuestras emociones y todo, los hombres no, porque justamente no se les explicó ni cómo pedir ayuda ni cómo hablar y transitar los cambios de la vida en sí. Entonces no hagamos que las personas que estén a nuestro alrededor tengan que pasar por ello y que simplemente sigamos repitiendo, sino evolucionemos en un lugar mejor, en tú ser un lugar mejor, en que las personas puedan tener un lugar mejor cuando están cerca de ti. Tal vez es una de las cosas que realmente podría ayudar para que esto comience a cambiar. Sí, no solo es preguntar a la gente cómo está, no solo es tomarte un café y realmente estar presente, sino tal vez sí es también el ir y buscar esa ayuda, ese pedir ayuda y ver que tal vez no tienes por qué transitarlo totalmente solo, el romper estereotipos de que tal vez a mí me dijeron que las cosas tenían que ser de esta manera, que los hombres no lloraban, que los hombres tenían que ser fuertes, que los hombres tenían que gritar, que los hombres tenían que tener todo este frente así súper masculino para que realmente sean hombres. Y no, tal vez no es desde ahí, tal vez todos los hombres pueden también buscar quiénes son, soltar sus papeles y poder vivir una masculinidad como más sana desde ahí, desde lo que son. En uno de los, también de todos estos mensajes que fui recibiendo, alguien contaba que alguna vez fue como jefe y siendo jefe siempre se te pide que seas como súper duro y que tienes que tener como que todo este rol de fortaleza y de ser fuerte para que la gente que está debajo te haga como caso. Y también no era así, también es como yo comienzo a transitar el que tal vez desde mi rol de jefe sí puedo tener una nueva historia. Entonces, este obviamente solo es un ejemplo, pero cómo todas las personas pueden volver a su ser y no a vivir esos papeles de cómo te dicen que tiene que ser. Como les decía antes, tal vez todas estas estadísticas podemos irlas bajando si hablamos más de ellos, si concientizamos un poco más con esto y comenzamos a dar ese espacio y esa voz que nunca se tuvo y que no se tiene aún. Porque como les digo, una de las cosas que más me espantó de este episodio fue eso, como cuando comencé a preguntar a todos estos hombres, en serio, o sea, yo sabía que era un tabú, pero no tenía concientizado cuán realmente era un tabú. Entonces, hagamos que justamente los tabús son para romperlos. Entonces, si tú estás escuchando esto el día de hoy, ayúdame a romper este tabú. Y no sé, quiero que se queden con eso, con el rompamos papeles, volvamos a todas las personas más a su ser, rompamos tabúes y rompámoslos juntos, porque tal vez justamente este peso cultural se formó porque en algún punto toda la cultura se juntó y todas las personas se juntaron para verlo desde una manera. Entonces tal vez ahora todos podríamos igual juntarnos y comenzar a hacer que eso cambie desde el lugar en donde estés y poder vivir más
el feminismo y la igualdad de género desde un lugar sano y desde el lugar que pertenece a cada género. Con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. Si te gustó este episodio, compártelo, tal vez a alguien le haga bien y le venga bien. Y también, si pueden, a toda la gente que escucha, pongan 5 estrellitas, que eso nos ayuda. Califiquen este podcast, que eso nos ayuda un montón. Pónganle 5 estrellitas y igual les espero en mis redes sociales para cualquier comentario, duda o conversación que quieran abrir. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Aprender a Desaprender.